Vamos con vos. Bien. Lo que armaste dijiste que estaba relacionado con algo que viste. Sí, bastante atípico lo que voy a hablar. No suele estar muy relacionado con mi persona. Uy, Dios. Debido Uy, a que suelo ser alguien que... ¿Floricienta? No, pero suelo ser asociado a una persona con un lenguaje inapropiado. Perdón. Pipi, dijiste Floricienta y me llegó un mensaje de una persona que está muy relacionada a eso. Después te muestro. ¿Flobertotti? No. Mirá por la boludez por la que me pisó. Sí, Es terrible, terrible, es terrible, La falta de respeto es absoluta. Impresionante, No, loco. perdón. Impresionante. Charlamos el otro día encima del laca esto y lo tengo que cambiar, pero perdón. Decí que todavía no había arrancado, era como... Terrible, sí. Entró la primera. Pido Ahí va. perdón. Largamos de nuevo. Ahí va, sí. Traje algo de no estar muy relacionado conmigo porque suelo ser una persona muy mal hablada. No. Sí, es la realidad. Pero bueno, el otro día fui a visitar a mi prima, nos pusimos a hablar y una me dice... ¿Sabes que yo todavía no vi la película de Christopher Robin, que salió en el año 2018, porque me va a hacer llorar, me dijo? Yo dije, no es un peliculón, tenés que verla porque yo me acuerdo el momento en el que la vi. Vas a llorar también. Y lloré un montón cuando la vi. Pero nada, la volví a ver ahora porque dije, bueno, vamos a hablar de esto, que me gusta mucho. Volví a ver Christopher Robin y encontré otras cosas que no había visto la primera vez que la vi. Creo que tiene que ver con la edad que tengo, con la vida que tengo ahora, muy diferente a lo que era en el 2018. Bueno, ¿de qué voy a hablar puntualmente? De Winnie Pooh. Suena un poco atípico, distinto a lo que se esperaría de mí, pero sí, pero la verdad es que no voy a negar que es algo que me encanta y voy a puntualizar por qué no es tan para niños como uno cree. Y porque es una historia que va un poco más allá, es más profundo de lo que se ve a simple vista. Yo tengo una historia muy particular. A mí obviamente el personaje y las historias de Winnie Pooh me gustan muchísimo desde que soy chico. Mirá, traje un par de... Este lo hizo mi vieja, que es Igor. Este me gusta mucho. No le falta el respeto a Igor. No, viejo. por favor. No le falta el respeto a Igor. Este lo hizo mi vieja, me gusta mucho. Este me lo regaló Anto, me acuerdo en una... Sticker que yo lo quería desde chico, me gustaba muchísimo. Y ¿El de la azucarita? el que tengo hace 26 años, que No, me viene amigo. acompañando desde que tengo 3 añitos. Este me lo regalaron después de que me hicieron una operación y yo no tengo recuerdo de no tenerlo. Es decir, Sí. está prácticamente en mi vida, siempre estuvo. Es más viejo que Sol Wayne. Sí, increíble. Qué viejo que me sentí cuando dijo 22. Me sentí muy viejo, loco. Lo tengo hace 26 años, me lo regaló mi abuela después de que me operaron. Y la verdad es que es algo, qué sé yo, bastante importante en mi vida. No por nada lo conservé durante tantos años. Incluso cuando me mudé me lo llevé conmigo. O sea, sigue siendo algo muy importante. Aura. Un Sus apego. muñecos de apego. Tal cual, Claro. 100%. Lo que te mantiene la estabilidad psicológica. Claro, es este oso. Tengo un recuerdo muy, pero muy particular Perdón, de este. Fer, Sí. por este tipo de cosas, Andy, la concha de tu madre. Porque, Andy Murray. ¿te das cuenta? Yo venía No, yo te banco, hablando re atrás. Ya van todos. Arrancaste diciendo. Esto no es una columna de malas palabras. No, este es bueno, vos tranquilo. Hoy es para toda la familia. Vamos despacio. Y de repente te aparece un Rafa Villo de mí. Tira de atrás. Tengo un recuerdo muy lindo. A los 4 años teníamos que llevar un juguete a la escuela. Obviamente yo no sabía porque uno a los 4 años no tiene noción absoluta del tiempo y el espacio y las cosas que suceden a su alrededor. Me acuerdo de haber llegado un día, nos llevan a una sala más grande en donde iban a hacer una presentación, tipo ahorita de teatro o algo. Y todos habían llevado ese día juguetes. Intuyo yo que era el día del niño porque normalmente se hacen esas cosas en jardín. Y todos habían llevado sus juguetes favoritos. Yo siempre te digo que había un compañero que había llevado un batimóvil a control remoto, que es como el que tenías vos, que estaba buenísimo. Aristócratas. Y por allá veo la mano de mi mamá que abre la puerta del salón y me deja apoyado el Winnie en el ¿viste de donde se apoyan las tizas en el pizarrón? Ahí. Hermoso. Y yo era como, oh, sí, mi juguete favorito. Re orgulloso. A mí me transporta completamente, obviamente, a mi niñez, al
creo que mi momento favorito en la vida. Yo soy una persona que todo el tiempo hace chistes y de mal gusto quizá, y creo que esto es lo único que conservo de inocencia al 100%. En ese sentido. El último bastión de inocencia. Es prácticamente concentrada al 100%, está acá, ¿entendés? O sea, no te defiendas tanto. Conviven dos personalidades al mismo completamente. tiempo. Tu oro, boludo. Vos pensás que yo para hacer este segmento dije, bueno, voy a volver a ver obviamente Winnie Pooh, el clásico animado. Anto ayer me ve mirándolo y me dice, ¿qué haces mirando Winnie Pooh? Pero además yo lo estaba disfrutando muchísimo, muy ¿entendés? Bien, no bien. lo estaba viendo No. para analizar. No, las bolas, yo me estaba re divirtiendo viéndolo. Sí, Cine. pero al mismo tiempo hablabas como sos, como Sí. Fer. No. Viendo esa película. pero no de la ¿Cómo película. tu cerebro puede fragmentarse de esa La forma? dualidad del hombre. ¿Me entienden? O sea, es que era Fer, pero viendo eso, yo era como, raro. Acá está lo que estábamos viendo. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito el Confirmo. repaso de la historia de este personaje tan icónico que para mí es tan importante. Winnie the Pooh es creado por Alan Alexander Milne en 1924. Surge primero en un libro de poemas, no tiene su historia tal cual. Cuando éramos jóvenes, se llamaba ese libro, que habla un poco también, son poemas que están relacionados a lo que es la infancia, a lo que son esos sentimientos. Y yo siento que en esa época había una comprensión diferente de la infancia, estaba muy interpelada por la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, la infancia toma una forma diferente. Hasta ese momento los chicos básicamente no se hablaba de una infancia. No se hablaba de este sentimiento de lo que es ser joven. Se hablaba más de responsabilidades, de cosas que tienen que hacer en menor escala de lo que sería un adulto, pero no había una infancia tal cual. Yo creo que la Primera Guerra Mundial rompe un poco esto e instaura esta figura de niño, de infante, de inocente, de juego. Bueno, también en ese momento empiezan las industrias jugueteras, que en ese momento en su gran mayoría eran peluches y bebés, por ejemplo, porque se segmentaba mucho lo que era supuestamente para niñas, supuestamente para varones, pero ahí es donde empieza la industria juguetera también a funcionar y donde hay un mercado al cual apuntar. Los libros ya después los desarrolla entre 1926 y 1928, son dos puntualmente, uno es Winnie the Pooh, el otro es The House at Pooh Corner, que son los relatos que son básicamente historias cortas que cuentan del personaje. En la adaptación esta que nosotros vemos, que hizo Disney, en realidad eran los cortos que había sacado entre 1966, 68 y 74. En el 77 se recopilan y se hacen la película que es The Many Adventures of Winnie the Pooh. Entonces, la primer película que nosotros tenemos del personaje en Disney en realidad es un rejunte de cortos que estaba 100% basado en la obra original de Alan Milne. Es muy curiosa la historia de Alan Milne y de dónde surge el personaje, porque él basa a Christopher Robin, quien es el personaje que interactúa con todos estos peluches, en su hijo. Su hijo también se llamaba Christopher Robin, inspira la historia en él y no es tan feliz como la de los libros. Porque en la historia real, en la vida real, como todo siempre es un poco más triste, empezaron a hacerle mucho bullying al Christopher Robin real, porque su padre contaba las historias que él veía que su hijo disfrutaba cuando estaba en plena inocencia, hablando, creando aventuras con sus juguetes, básicamente. Después con el tiempo se termina distanciando del padre, al final medio que se amiga, con la madre nunca pudo recuperar la relación, todo por unos cuentos que en ese momento habían sido muy, pero muy populares en Inglaterra. Claro. El nombre de Winnie the Pooh surge porque el oso original, del Christopher Robin original, se llamaba Edward. Pero una osa que fue a parar al zoológico de Londres se llamaba Winnie, era una osa que habían encontrado en Canadá, se llamaba Winnipeg, la habían alistado en el ejército y después termina finalmente en el zoológico de Londres. Era muy dócil con los niños. Christopher Robin se había encariñado y le iba a visitar muy seguido. Después de generar como este lazo con la osa, le termina cambiando el nombre a su oso Edward a Winnie. Y de Pooh surge porque era un nombre que Christopher le había puesto a un cisne. Tenía mucha afinidad con los animales. Entonces de ahí surge el nombre Winnie the Pooh, que termina utilizando Milne para las historias y las aventuras que van a vivir los personajes.
Después, obviamente, Disney explota la franquicia. Para mí es de las franquicias que más ha hecho con respeto al material de origen. Si bien, como digo, la que más adapta el cuento original es la de 1977. Ya después, posterior a eso, crea su propia serie animada, que es Nuevas Aventuras, que es del 88 al 91, que es quizá la más conocida o reconocida en lo que es la serie animada. Después está la película del 97, La Gran Aventura, que para mí es un peliculón, en donde tienen que ir a buscar a Christopher Robin, que se había ido al esqueleto que resultaba ser la escuela. Sí. Peliculón. Y después salieron películas de 3 personajes. Salió la película de Tiger, la película de Piglet. No, la de Tiger no la puedo ver. No, hace mal. Lloro. Eso es cuando Disney, mal esa película. Eso es cuando Disney no tenía miedo y no tenía miedo de decirle a los chicos las cosas como son también. La pienso ahora y me dan ganas de llorar, boludo. Eso fue entre los años 2000. En el 2000 sale la de Tiger, en el 2003 la de Piglet, y finaliza en el 2005 con la del Pequeño Efelante, que está más centrado en el personaje de Rito. Y en el 2011 sale una película nueva que utilizaba la animación tradicional, contando también algunas aventuras más del personaje. Esto es como lo más comercial que se ha hecho. Yo creo que es un personaje icónico al nivel de Mickey. Yo creo que es como la segunda gran mascota de Disney. La segunda gran cara. En ese sentido, creo que la tercera es Stitch. Están como en esos puntos de Stitch Ponele que Stitch es la nueva camada. Claro, la nueva generación. Tal cual. Mickey es el clásico, imbatible. Este marca más en la época esa que planteé, los 70, 80, hasta los 90. Y ya 2000 para acá viene Stitch a romper un poco esto. ¿Qué me pasó viendo la película ahora sí, Christopher Robin? Yo obviamente cuando la vi me dio mucha nostalgia, recordando obviamente lo que era la serie. Es una película muy nostálgica. La verdad es que los realizadores se pusieron bastante empeño en tratar de recrear una historia para los adultos que habían crecido con el personaje. Utilizaron todo lo que fueron peluches reales, es decir, recrearon a los personajes con un estilo de lo que sería un peluche de esa época. Estamos hablando en los años 20 en Inglaterra. Hicieron todos dándole ese estilo más antiguo, claro, ese material. Obviamente después se hace CGI para darles movimiento, pero todo con lo que es el realismo que debería haber tenido la historia. ¿Todo bien? Sí. Más adelante se convoca a Ewan McGregor para hacer de Christopher Robin, que creo que es una decisión más que excelente. Eso te quería preguntar, ¿cuánto influye en tu criterio el hecho de que esté Ewan McGregor, teniendo en cuenta lo que vos lo amás? No, es que, ¿sabes qué pasa? Que en esta peli no vi a Ewan McGregor, O sea, me creí que era Christopher Robin. Eso también tiene mucho. Que bueno, algo de la decisión que el director planteó para traer a Ewan McGregor era que todavía tenía vivo a su niño interior. Y eso trata la película. La película trata en realidad de que con los años Christopher Robin se distancia de lo que es el Bosque de los 100 Acres, que es aquel lugar mágico al que va a compartir aventuras con sus amigos, donde están Winnie Pooh, Piglet, Tiger, Búho, Conejo, Kanga y Rito. En inglés es Kanga y Roo, donde están todos esos personajes. Y pasado el tiempo, cuando finaliza, si nosotros por ejemplo vemos la película del 77, en el final Christopher Robin se despide porque tiene que ir a la escuela. Esta peli retoma ese final en donde no va a una escuela convencional, sino que va a un internado. Se despide obviamente de sus amigos con la promesa de que va a volver. ¿Y qué es lo que le pasa a Christopher Robin? La vida, básicamente. Después de un par de años en el internado muere el padre. Después conoce a su esposa, se casa, tiene que ir a la guerra, va a la guerra y vuelve, tiene un trabajo que detesta. Menos mal que vuelve a la guerra, ¿no? Porque... Sí, menos mal. Vuelve a un trabajo que detesta, en ese trabajo está a cargo, entonces es decisión de él quién se va y quién se queda, lo que es una presión muy grande. Se la pasa trabajando todo el tiempo porque, bueno, las responsabilidades son más fuertes. Y también nos plantea esto de ir perdiendo la inocencia, el niño interior, el juego, la infancia. Y donde comienza a desarrollarse la historia es con el reencuentro. Pero el reencuentro no es casual. Yo
lo atribuyo a algo que en la película no lo explican y trato de darle mi propia interpretación. Christopher Robin se tiene que quedar el fin de semana que iba a compartir con la familia en Sussex, que era su pueblo de la infancia, en donde él vivía estas aventuras. No puede ir porque tiene que quedarse a ver cómo soluciona esto de bajar el gasto que están teniendo en la empresa a un 20% y si no tienen que despedir gente. Entonces está muy estresado, obviamente, deciden no ir con la familia obviamente le hace el reclamo, tanto la mujer como la hija. Vemos un distanciamiento entre ellos, donde ya incluso se empieza a perder el cariño, y cuando está ya básicamente sin la familia, perdiendo todo, Pooh se despierta en el bosque de los 100 acres, no encuentra a ninguno de sus amigos y decide cruzar la puerta por la que él veía llegar a Christopher Robin. Cuando cruza la puerta, no aparece en Sussex, sino que aparece en Inglaterra, justo en el parque en el que está Christopher Robin. Yo lo interpreto más que nada como es la inocencia tratando de encontrarlo. Es decir, volver a él. Winnie Pooh representa eso. Y lo que lo obliga a volver a llevar a Pooh a Sussex y tener que volver al lugar de su infancia donde jugaba con sus amigos cuando era chico. Lo que obviamente lo lleva a tener que reconectar. Hay un diálogo muy fuerte en la película en donde Pooh le pregunta ¿qué haces? Como ¿a qué te dedicas? Él le responde que nada, trabaja en empresa, que se dedica a hacer maletas, que él es la persona como que está a cargo. Y dice, ¿tenés muchos amigos ahí? Y dice, no los veo como amigos porque eso es lo hace más fácil cuando tengo que dejarlos ir. Y ahí Pooh lo remata con a mí me dejaste ir. No. Y ahí... Golpe bajísimo. Bajísimo, pero bajísimo. Y bueno, la peli obviamente es, en realidad es pocas aventuras, es más reencontrarse con uno mismo, para reflexionar con estas ideas, y que para mí no es un personaje tan básico, tan tonto, tan para niños como lo hacen ver. Yo creo que tiene una propia filosofía, quizá un poco más taoísta, que tiene que ver con esto del no esperar nada, pero es bastante interesante. Tiene que ver mucho con la vida rural de Inglaterra de esa época. Yo también me pongo en contexto, ¿no? Post-industrialización, vino la guerra, se llevó toda la felicidad que tenía la gente en ese momento y lo poco que tenían lo trataron de rescatar en lo que fue la literatura, que es lo que nos lleva hoy en día. Para mí es muy importante eso, y cómo con quizás no tener que alardear de mensajes muy profundos, decir algo profundo. Yo traje algunos de acá, que son obviamente citados por el personaje de Winnie the Pooh, que son los siguientes. Uno es, la gente dice que nada es imposible, pero yo hago nada todos los días. Excelente. Ese es muy bueno. Siempre llego donde voy alojando... Como Cristian Castro, que dijo que no hace nada. Claro. Tal cual. Siempre llego donde voy alejándome de donde estuve. ¿Cómo vos? Repetime. Siempre llego a donde voy alejándome de donde estuve. Bien. No hacer nada a menudo lleva a los mejores algo. Uf, ese es buenísimo. Terrible, Ese es buenísimo. Esa es muy buena, boludo. A veces la mejor forma de ayudar es simplemente estar allí. Sí. Y si tú vivieras hasta los 100 años, yo querría vivir hasta los 100 años menos un día para no tener que vivir nunca sin ti. Ese es buenísimo. Espectacular. Es espectacular. Habla también un poco de desde la... No le cierran los números a Hassan. No, ¿de qué no es eso? Se emocionó, Jacinto. Se emocionó. Sacó los peluches y yo ya tenía una gota ahí. A mí me pasó. Yo tuve que... Estoy aguantando un montón de cosas, loco, acá. Sí. Me estoy poniendo serio, loco, porque lo pienso 2 minutos y... me pone muy sensible. Sin corazón. Qué persona de mierda. Yo ya quedé sensible de que me hiciste recordar la película de Tigre, como que ya... Y nada, esto es un poco lo que yo decía, esta filosofía de lo que ahora llaman lo que flow, el estado de flow, de dejarse llevar, de flotar, de estar, de vivir, existir. Básicamente de eso se trata la vida. En realidad es eso, compartir con amigos, estar una tarde sentado mirando la nada. No hacer nada no significa necesariamente estar perdiendo el tiempo. Yo creo que eso es algo que perdemos, porque algo que también plantea la película es que es un mensaje que le da el jefe y después le repite a la hija, es nada se obtiene de la nada, ¿no? Y el mensaje de Pooh es no hacer nada a menudo lleva a los mejores algo. O sea, tiene que ver
con esto de no todo el tiempo tenés que necesariamente estar siendo productivo o hacer algo. Eso tiene que ver con, bueno, como bien planteaba, una crítica a lo que fue la industrialización, al cómo se llevó el modo de vida que antes era mucho más simple, las personas en el campo, sin preocupaciones, teniendo una vida tranquila, bueno, movimiento constante, horarios, encuentro, compañía, como todo, la mente bombardeada, rescatar eso que ya perdimos básicamente, pero al menos rescatarlo un rato. Yo creo que de eso trata el personaje, la película lo recrea muy bien, y creo que está bueno darle una revisión a lo que son los clásicos, porque por más de que uno diga, no, esto es para chicos, creo que el mensaje está ahí, incluso para nosotros hoy que somos adultos. Cuando sea grande quiero ser como vos. Así que nada, acá con mis 26 años acá... Si te defino te limito, Fede. No. Espero que me acompañe muchos más el muchacho. Qué grande. Toda tu vida menos uno. Toda tu vida menos uno. Ahí no. va. No. La entendí, no. No. Me vas a romper, loco. ¿Qué es lo que haces? Mando la tanda.